Arrancamos nuestra segunda entrevista del día con el viceministro de Educación, Andrés Chiriboga. Definitivamente han sido años difíciles para la educación. La pandemia dejó profundas brechas, sobre todo cuando tuvimos que incorporar de manera abrupta la tecnología. Hay brechas en educación que hoy deben ser igualadas, que están intentando ser igualadas. La adaptación e incorporación de plataformas tecnológicas también, como mencionaba, fue otro de los retos, no precisamente para los estudiantes, sino para los padres. Y bueno, en la Sierra, por ejemplo, está por terminarse un año, algunas escuelas con modalidad 100% presencial, otras con modalidad todavía híbrida, con un repunte de casos COVID. Pues bueno, ¿cómo está manejando esta situación desde la cartera de Estado que tiene a cargo la educación de algunos millones de estudiantes en nuestro país? Lo vamos a conversar con la autoridad encargada. El viceministro de Educación, como le mencionaba, Andrés Chiriboga. Bienvenido. Buenos días, Natalie. Buenos días con todos quienes nos acompañan el día de hoy. Es un gusto tenerlo por aquí, quizá para poder conversar un poco más a profundidad. Me imagino yo que tras un año ya lectivo que está por terminar en la Sierra específicamente, no acá en la costa, hay ya resultados, hay una especie de radiografía, me imagino yo. Empecemos quizá por entender cuánto perjuicio hay a nivel de educación o de retraso en lo que normalmente deberían ya aprender los niños y niñas debido a la pandemia en particular. En realidad la pregunta es bastante difícil de contestar desde un aspecto puramente cuantitativo. Los daños serán medidos a lo largo de los siguientes años. Se habla ya en informes de organismos internacionales, de UNESCO, por ejemplo, de rezagos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de entre 7 y 10 años, dependiendo de la forma en la que se haya realizado esta medición. Y esto es bastante grave, porque además recordemos que no hemos podido hacer una evaluación de un año. Recién en el mes de abril, el Ecuador pudo tener a sus dos regímenes educativos, Sierra Amazonía, Costa Galápagos, plenamente operativos con sus 4.3 millones de estudiantes atendiendo a la presencialidad. Esto quiere decir que hubo instituciones educativas que no regresaron a la presencialidad sino hasta en Sierra Amazonía iniciar el trimestre. Recordemos que el año lectivo inició todavía con pilotajes, todavía con un sistema en el que la asistencia presencial se realizaba por excepción. Es decir, hemos podido hacer una evaluación corta y además en gran parte del régimen Sierra Amazonía, en las provincias centro-norte de la serranía, y también en las escuelas de la Amazonía, debido al paro hubo 3 semanas, más o menos, en las que no se pudo asistir a la presencialidad. 3 semanas de 40 semanas de clases, es decir, tampoco, eso sumadas a las semanas de pandemia, quiere decir que fue un año bastante irregular, en el que la evaluación, el proceso de evaluación y nivelación que se para los procesos de aprendizaje emocional, se han visto, por supuesto, afectados. Ahora, usted dice, claro, es complicado hacer una evaluación como tal y esto se va a medir a través de los años que están por venir. Y también creería yo que dependería incluso del nivel socioeconómico también al que pertenezca un estudiante, ¿no? También si tuvo acceso o no a tecnología durante esos años de pandemia o no. Quizá hubo gente, hay niños, como usted menciona, que los que tienen hoy en día en unos 6 o 7 años, que era la primera vez que asistían presencialmente a la escuela, ¿no? A una institución físicamente hablando. Entonces, evidentemente hay allí muchos retos. Estos retos implican, la pregunta es esta, ¿implican que a nivel de ministerio ustedes elaboren un nuevo pensum académico o es posible seguir con lo que actualmente tenían y tratar de igualar esos conocimientos con los años que vienen? En realidad, el proceso de nivelación, digamos, es algo que se tiene que realizar de acuerdo al currículo nacional actual. La ley determina que el currículo es único. La forma en la que se implementa el currículo tiene que ser contextualizada, diferentes, experiencia cultural, geográfica, regional. Es decir, esto se realiza de diferentes maneras. Hay currículos contextualizados, ya se viene aplicando en Galápagos 1, estamos en este momento trabajando en la contextualización del currículo para la Amazonía, por ejemplo. Pero en realidad algo que es importante, Natalie, que no me quiero saltar, es este tema de
el acceso a la tecnología. En realidad, la tecnología no fue la mejor forma de aprender. Esto está medido no solamente en Ecuador, está medido en términos generales en la región y en el mundo. La verdad es que la tecnología, en este caso, como estamos teniendo esta entrevista, por ejemplo, sirve muy bien para conversaciones pequeñas, para entrevistas, por ejemplo, es un mecanismo muy útil, pero realmente para aprender, esto no es la mejor forma de aprender, porque lo que sucede en la práctica es que la pantalla se convierte en una extensión del aula y un docente no logra manejar una pantalla que está dividida en 16 cuadrículas, incluido una de él mismo. Es decir, probablemente la mayor parte de su grupo o parte de su grupo se quede fuera de su campo de visión. Inclusive, dentro de las cuadrículas que están en la pantalla, muchos de estos se pueden perder porque la visión no se fija en todos los estudiantes que aparecen, sino que se fija en un par de estudiantes y se van, o uno tiene que irse turnando. Lo digo además con toda la experiencia porque cuando inició la emergencia sanitaria yo ejercía la docencia. Entonces, esto implica que, por supuesto, el mecanismo de aprendizaje no es el óptimo y tampoco tiene mucho que ver con la situación socioeconómica. Esto es muy importante decirlo, porque los estudiantes no requerían, digamos, el acceso a la tecnología permanente o tenerla, y lo más importante fue el respaldo. Y esto no tiene que ver necesariamente con la situación socioeconómica, el respaldo y la importancia que se le dé al proceso de educación y a la contención emocional. Tuvimos niños que no vieron, que no conocieron a sus compañeros durante 2 años, que se cambiaron de institución educativa o que se graduaron, adolescentes que se graduaron a distancia, digamos, y o que empezaron su carrera profesional, sus estudios de carrera profesional a distancia, y serán en 2 o 3 años más los profesionales que empiecen a integrar la fuerza laboral en el Ecuador. Es decir, estos efectos que tenemos ahora se verán en el mediano plazo, pero realmente la tecnología socioeconómica son los predominantes. Hay familias que han hecho un gran trabajo de respaldo a sus hijos e hijas por efectos de la emergencia sanitaria, eso es lo que correspondía, digamos, claro. Y esto es independientemente de esos 2 factores. De acuerdo. Y definitivamente yo quiero exaltar lo que usted dice, la tecnología es una herramienta que nos puede ayudar, pero no debió haber sido nunca el canal. No hubo más tampoco, ¿no? Un poco creo que el mundo entero estaba improvisando, tratando de resolver esta situación, pero está claro que por todos los factores que usted señala, esa no puede ser el medio para la educación. Tenemos que regresar a la presencialidad. Y entonces, mi siguiente pregunta, hay un nuevo incremento en algunos sectores del país y esto genera nuevamente que los padres no envíen a sus hijos a las clases. Los protocolos, al parecer, desde lo público están claros, pero desde lo privado es más difícil obligarles a cumplirlos. Entonces, en ese sentido, ¿cree usted que ya va a llegar el punto en el que la presencialidad se normalice? Esperemos que sí, en realidad. La presencialidad tiene que ser algo que se mantenga. La educación, nosotros lo repetimos y hay gente que tal vez ya está, que lo ha tomado como un eslogan simplemente, pero para nosotros es realmente lo que nos motiva a estar en el Ministerio de Educación en estos momentos de emergencia sanitaria. La educación, y en general en cualquier crisis, la educación tiene que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo, pero es que necesitamos que la sociedad ponga a la educación en el centro de la comunidad educativa, la importancia que tiene la educación que nace desde los hogares, no la calidad educativa. Eso, por supuesto, le corresponde al Ministerio de Educación, a las directivas, a todos quienes formamos parte del Sistema Nacional de Educación, eso nos corresponde, digamos, pero la importancia de la educación, que viene desde la casa, eso es algo que tiene que ser respaldado. Nosotros no podemos estar solos en esto. La comunidad educativa, además lo dice la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la conforman también padres y madres de familia. Si permitimos nuevamente que la educación se cierre por temores, probablemente hasta cierto punto comprensibles al comienzo de la emergencia sanitaria, pero ya no ahora. Además, temores que veíamos situaciones extrañas, ¿no? Parques llenos de niños jugando fútbol, jugando campeonatos de fútbol correctamente uniformados en distintas ciudades y las escuelas cerradas, la escuela del barrio cerrada. Los mismos niños que no podían estar juntos en la escuela estaban jugando fútbol sin mascarilla en un parque. Y por supuesto habrá un padre o una madre que diga, sí, pero yo no permití que mi hijo salga ni a la esquina. Bueno, en realidad también le estaba haciendo un daño, le estaba haciendo un daño psicológico. Lo que nosotros decimos además
se comprueba claramente cuando vemos que los países en la región, no nos comparemos además probablemente con países en otras latitudes, en la región latinoamericana, Ecuador fue uno de los últimos países en abrir, fue uno de los países que más semanas mantuvo en confinamiento a sus estudiantes. Hubo países como Uruguay en el que el confinamiento duró 2, 3 semanas, un mes en algunas escuelas como mucho. Es decir, tenemos ejemplos cercanos de que la escuela no es el lugar ni de contagio, que tiene que ser, no pueden seguir siendo sacrificados para que los adultos realicemos, nosotros sí, digamos en términos generales, actos de responsabilidad en la comunidad. Está claro. Importantísimo lo que nos menciona el viceministro de Educación, Andrés Chiriboga, acerca del también el apoyo que debe venir desde las familias hacia las políticas públicas. En este caso, que los estudiantes deban ir físicamente a la escuela para realmente poder aprender. Para terminar, la infraestructura de algunos planteles educativos. Me imagino yo que ustedes también ya en este punto han podido hacer una mejor radiografía del tema. ¿Hay presupuesto para invertir? ¿Cómo está la situación? En realidad, la infraestructura educativa fue encontrada al inicio de nuestra administración en un estado realmente crítico. La ministra María Brown dice permanentemente que nosotros encontramos a la educación en cuidados intensivos y que actualmente está en cuidados intermedios, todavía ni siquiera llega a la habitación. Nosotros no ocultamos la realidad. Es decir, que hemos cambiar la calidad de la infraestructura de una manera absoluta. No es verdad. Hemos trabajado, hemos avanzado, hemos atendido el 42% de las instituciones educativas de sostenimiento fiscal a nivel nacional. Esto es más de 5.200 escuelas, para tener una cifra. No es poco en un año. Por supuesto, mientras exista una institución educativa que se encuentre en condiciones que no permitan un adecuado retorno, una presencialidad digna, entendemos las quejas de los padres y las madres de familia, es correcto, porque por supuesto yo como padre de familia, si es que veo que la escuela donde están mis hijas no se encuentra en condiciones adecuadas, tengo derecho a reclamar. Nosotros avanzamos a una velocidad importante, queremos decir. Los efectos de la pandemia fueron duros, el Ministerio de Educación no pudo ejecutar muchos recursos, además de que habían sido destinados para la atención a la emergencia sanitaria en el pero además esos procesos de control, el proceso de rentabilidad en actividades económicas, entre ellas la construcción, no tenían oferentes, porque había lugares en donde las empresas no ofertaban sus servicios porque seguían confinadas por sus propios temores. Entonces, esto ha sido un proceso complejo de abandono por efecto de años de abandono de muchas instituciones educativas, no solo por la pandemia, pero que se vio agravada en la pandemia. Instituciones que fueron saqueadas y que nos da muchísima pena, instituciones que se encuentran ubicadas en sectores con bastante de quintiles de pobreza más elevados, digamos, y que son ahí justamente donde las escuelas fueron saqueadas, lugares en donde todos los ecuatorianos y ecuatorianas deberíamos, claro, y que además deberíamos decir por qué sucede esto en las escuelas cuando todos deberíamos como sociedad tener puntos de encuentro. La educación y la salud probablemente son puntos donde todos deberíamos coincidir. En cuanto a la prestación del servicio, por lo menos, digamos, y lamentablemente vemos que en la pandemia esto se vio agravado. Para nosotros es importante haber avanzado el 42%, queremos avanzar, queremos completar, llevar a instituciones educativas de condiciones de ni siquiera poder habitarlas, de ni siquiera poder ocuparlas, a condiciones adecuadas, a condiciones buenas, y muchas llevarlas de condiciones buenas a condiciones óptimas. Esto es un trabajo que nosotros no ocultamos. El primer día de la administración dijimos que hicimos una evaluación y a la semana presentamos que se requería $650 millones de presupuesto. ¿Cuánto han invertido ya, viceministro, en ese 42% del porcentaje de las escuelas que ya han sido reparadas? Hasta el finalizar el año, nosotros esperamos ya haber logrado invertir 200 millones, es bastante, pero además porque la cifra es bastante en relación al presupuesto. Esto es porque hay muchas instituciones que son muy físicamente pequeñas, que cambiar, digamos, relativamente bajos. Hay instituciones que son muy grandes y que requieren un presupuesto más importante. Recordemos que el Ministerio de Educación maneja 12.000 infraestructuras educativas, y todas son diferentes, todas tienen una realidad diferente. Hay instituciones que inclusive para poder intervenirlas se requiere autorizaciones de las autoridades patrimoniales de cada una de las ciudades, porque son verdaderas joyas de su ciudad. Hay otras instituciones que son pequeñas, que arreglando los baños, que cambiando una cubierta están absolutamente solucionadas. Es decir, hemos avanzado bastante, nos falta muchísimo,
y nosotros agradecemos, por supuesto, la colaboración de los gobiernos autónomos descentralizados, agradecemos el apoyo que hemos recibido de asociaciones de ex estudiantes de muchas instituciones que lo hacen desinteresadamente y que además nosotros lo vemos no como una subrogación de las obligaciones del Estado, sino realmente como lo que debería ser, el que las escuelas regresen al corazón de la comunidad educativa, al corazón de sus comunidades. Me quedo con ese bonito mensaje y le agradezco también por su franqueza. Este es un espacio en el que usted puede regresar cuando así guste. Muy buen día. Gracias, Natalia. Bueno, seguimos ahora entonces con nuestra tercera entrevista del día, pero por supuesto un corte y ya regresamos.